En este vídeo vamos a terminar de configurar la MM3 de Combat, así que quédate hasta el final porque hoy elegimos la cosmética. Hola a todos padeleros, es el último de los vídeos que vamos a hacer para elegir cómo va a ser vuestra MM3. Os recuerdo que son solo 3.500 unidades, precio cerrado 125 € y que aquí tenéis toda la información sobre las cosas que hemos ido eligiendo. También podéis pasaros por la pestaña comunidad de mi canal de YouTube o por mi Instagram, donde hemos ido votando. Estas son algunas de las respuestas que nos habéis ido dando y la pala sigue su curso y estamos terminando ya los últimos detalles. Pero es importante ahora decidir cómo queréis la cosmética. Tenemos dos opciones, o mate con rugoso, porque yo no valoro lo de no ponerle rugoso. Nuestra pala va a llevar rugoso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque considero que le da un plus y es una ventaja. Así que llevará rugoso sí o sí, pero puede ser mate y arenoso, o puede ser brillo y rugoso en el lacado, ¿vale? Y lógicamente esto tiene bastante referencia después cuando estás jugando, ¿vale? Se nota distinto. Voy a contaros cuáles son las sensaciones que tenemos con las palas mate y rugoso. Hay muchísimas opciones dentro del mercado, muchas marcas ya lo están haciendo, la propia Combat lo hace, y considero que este es el tacto más agradable, tiene mejor tacto una pala rugosa mate, bien. Lo que pasa es que envejece peor y también pierde ese acabado rugoso, pues se pierde simplemente porque según vas golpeando más, pues llega un momento que te quedas sin rugoso en la zona de golpeo. Tarde o temprano lo vas a perder en función a cuánto juegues. Por eso es en ese sentido, bueno, pues un pro y un contra. Sin embargo, si os fijáis en la pala, por ejemplo, cuando tuvimos la MM1 Pro, ¿vale? También pasó en la 2, pero la MM1 ha envejecido muy bien. Veo por ahí palas de muchos de vosotros que todavía, oye, la pala sigue funcionando fantásticamente, se ve bastante bien en cuanto a cosmética, por más que haya sido utilizada mucho. Pero, lógicamente, es un poquito más dura. Si ya imaginaos que tenemos una dureza de 6, pues cuando le metemos el acabado brillo, lo subimos a 6,5 o 7. Por eso es importante que, en función a la dureza que hayamos elegido, pues, ¿veis? Más agudo, más grave, en función a esa dureza. Por eso es importante que penséis qué tipo de comportamiento y de sensaciones vais a querer, que no todo es estética, aunque os tengo que decir que a mí, y más aún con los colores de batalla así metalizados, que ahora vais a ver que podemos elegir entre diferentes colores, pero creo que el metalizado brillo es la opción cosmética más bonita, es cuestión ya de gustos, pero a mí me gusta brillo, me gustan colores metálicos. No tiene por qué ser rojo, lo vais a elegir vosotros, pero bueno, yo elegiría brillo y le pondría un buen rugoso, que en este caso, en el caso de Combat, pues es la K del logotipo con rugoso, para que agarren un poquito más cuando le damos efecto. Pero ya os digo, lo vais a elegir vosotros, dejádmelo en la encuesta, os recuerdo, en YouTube y en Instagram lo podéis estar votando. Y ya la última parte, nos queda la cosmética y el color de batalla que vais a elegir. Os dejo aquí 3 opciones. Vale, equipo, os hago un alto. Tenía el vídeo planificado de otra forma, pero bueno, hoy estamos a jueves, motivo por el cual ayer, porque esto saldrá el viernes, ayer jueves, hoy no he sacado vídeo. Vamos a ver, os cuento. Finalmente lo que habéis configurado ha sido esto, ¿vale? Quiero contaros que esto es la pala que habéis elegido, esto ya existe, un 12K con goma media. Es verdad que le habéis puesto una goma un poco más dura que esta, ¿vale? Muy parecido a este tacto. Palón, éxito en ventas muy bueno, pero yo creo que iría por algo distinto, ¿vale? Entonces, en cuanto a la cosmética, ya las tenemos 4 opciones. Estas son las 4 opciones. Fijaos que tenemos. La primera de las opciones, una edición negra y roja que se parece mucho a la MM1, ¿vale? Que es la primera opción de las 4, la primera opción de la izquierda. Bueno, pues para los amantes de la roja. Después tenemos una que es muy roja, ¿vale? Pues para los que sois todavía más amantes de la roja, pero yo os quería dejar también 2 opciones un poco distintas, ¿vale? Que son en gris plata y negro. De hecho, una de ellas tiene más presencia del negro y del rojo y otra pues más presencia del gris. Sé que hay mucha gente que les está gustando mucho el gris, al final, está de rabiosa actualidad, ¿vale? Elegidlo vosotros, la que queráis, la que os guste. Tenéis las 4 opciones, os pasáis por pestaña comunidad de YouTube o en las encuestas de Instagram y que salga la que salga. Me flipan las 4, me parecen espectaculares y muy diferentes. Pero por favor, y ahora sí, tal y como estáis queriendo las encuestas, que estáis muy preocupados, que queréis que sea dura, que es que las blandas es para principiantes y tonterías similares. Vamos a ver, esta pala es espectacular, ¿vale? Pero es verdad que es en mate. La configuración que habéis elegido, que va a ser esta un poquitito más dura, viendo lo que veo, quizá se os quede algo más blanda de lo que la mayoría queréis. Entonces, en el momento en que le añadáis el lacado y las Ks, estas rugosas encima, se endurece, ¿vale? Entonces,
Si realmente todos queréis que sea un poco más dura, elegid el brillo. Si lo que os gusta es que tenga más un tacto medio, elegís el mate y sale pues como lo era la Ulises, que era muy buena pala y sabéis que cuando la probé me gustó mucho. Allá vosotros. ¿Cuál es la configuración? Ya no os digo como siempre, Manu, es que nos dices lo que tiene que salir, es que condicionas. No, yo os digo, a mí la pala que más diferente me parece es, os la voy a hacer en grande, es la plateada. Venga, la veis en pantalla. Esta es la que a mí me parece que es un poco como más distinta y quizá esa en brillo, con el lacado en brillo, pues podría ser, oye, muy distinta. Y otra que también me gusta mucho es esta, ¿vale? Que es así como con más presencia de negro, pues que también me gusta mucho, en brillo. A mí me gustan más las palas en brillo, pero oye, allá cada uno. Elegid la que queráis, que salga la más botada y la semana que viene os hago un vídeo resumen de cómo va.